Aprovecho que el púlpito es grande y puedo traer dos Biblias, así no me lío. Tengo una, que es la que uso normalmente, que es las Américas, y traigo aquí la del el 60 para que no os liéis con mi versión rara que yo tengo. Pero la verdad es que cuando me toca compartir con vosotros, a veces me es un poco difícil escoger qué voy a compartir. Porque aun cuando Natanael de vez en cuando me va mandando pues predicaciones que vais teniendo, como las de las conferencias que tuvisteis hace poquito, de centrados en, y voy a dejar puntos suspensivos porque hubo 5 temas, no sé si os acordáis, espero que sí. Yo sí tengo mis notas en casa, en mi ordenador, porque como me las manda, luego me hago mi PowerPoint y me lo guardo por ahí, porque yo soy muy visual. Y si tengo un PowerPoint me ayuda a recordar. Y no sé si recordáis lo último que yo os hablé, pero fue un poco pasar por una de las cartas de Pablo, Abuelo de pájaro. Y os llevé y os hablé un poquito de los peligros del servicio. Y cómo Pablo estaba experimentando, pues, o cómo él quería que Timoteo no experimentara esos peligros en su ministerio. Y hoy quiero llevaros a una carta no, perdón, a un pequeño libro que leí esta semana y no sé por qué el Señor me llevó a ese libro y creo que es lo que el Señor quería que compartiera con vosotros en esta mañana. Es un libro que posiblemente conocéis bastante bien. Es un libro que posiblemente os han contado la historia desde pequeñitos en la escuela dominical. Es un personaje bíblico que posiblemente las mujeres habéis estudiado muchas veces. Y realmente es un libro que a mí, por lo menos cada vez que lo leo, me hace ver cosas nuevas y me hace pensar en cosas que me retan a mí personalmente. Y de hecho, lo que quiero hacer en esta mañana, otra vez, es pasar un poquito por arriba, a vuelo de pájaro, con la intención de ayudaros a pensar en cosas curiosas. Hace algunos meses en España vivimos un apagón, ¿verdad? ¿Recordáis el apagón? Bueno, los canarios no lo sufrimos mucho, ¿verdad? Sobre todo los de Gran Canaria. Yo por lo menos me enteré a las 2 del mediodía porque ni el móvil me falló, ni la luz me falló, no pasó gran cosa. Pero, sin embargo, cuando yo volvía de Madrid en el mes de mayo, me tocó al lado de una chica que sí había vivido el apagón en Madrid. Y de hecho fue muy curioso porque ella empezó a contarme cómo ella lo vivió. Ella trabajaba para una gran empresa y empezó a contarme de todo lo que ella vivió. Y dice, mira Samuel, me dice, ¿sabes qué? Lo bueno del asunto es que yo estoy trabajando para una empresa y esa empresa tenía alquilado una furgoneta y gracias a Dios teníamos esa furgoneta y nos pudimos meter los 8 empleados y nos fueron repartiendo casa por casa. Pero ¿sabes qué? ¿Quién lo pasó mal? Mi marido. Se encontró en un embotellamiento y tuvo que dejar el coche y hacer la ruta que él hacía de trabajo desde el coche caminando. Dice que estuvo 8 horas caminando para llegar a su casa. ¿Y sabéis qué? Bueno, eso lo dejo para después. Pasó algo interesante. 8 horas caminando. Qué duro, ¿no? Para llegar a tu casa porque ocurre un apagón. Sabéis, a veces en la vida ocurren situaciones que no podemos prever. Y lo que yo pretendo hoy hablar, si veis ahí el título que yo le puse, es cuando la casa del pan deja de ser la casa del pan. Y sabéis, muchas veces como cristianos, cuando vienen los apagones en la vida, en lugar de ser casa de pan, dejamos de ser esa casa de pan. Dejamos de ser esa luz que debemos ser y nos convirtemos más en oscuridad que en luz. Y yo es lo que veo en este libro. Y realmente quiero haceros ver 2 personajes o 3 personajes que vamos a ver así salteados en el día de hoy. Y sí quiero poneros un poquito en contexto. Y para ello, pues, quiero hablar un poquito de la situación del libro de Ruth. Supongo que ya lo sabéis, pero era en el tiempo de los jueces. Y yo sé que vosotros, como buenos hermanos, sabéis cómo era el tiempo de los jueces. Hay una frase que se repite muchas veces en el libro. ¿Recordáis qué dice esa frase? Cada cual hacía lo que bien le parecía.
Y realmente eso era algo que choca cuando llegas al libro de Ruth y te metes en la historia y dices, ostras, ¿qué pasa en este libro? ¿Por qué el libro empieza así? ¿Por qué hay hambre en Jerusalén, en Belén? ¿Por qué hay esa hambre? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces Dios estaba disciplinando a su pueblo. Y ese es el contexto un poquito general. Y realmente es curioso porque la casa de pan había dejado de ser casa de pan. Es decir, aquellos que debían ser luz ya no eran luz. Aquellos que habían, pues cuando Josué llegó y estaba Rahab allí y llegan los espías, dicen, oye, es que hemos oído de lo que hace vuestro Dios. Ahora parecía que Dios no estaba haciendo nada. Sí estaba haciendo justamente lo que él había prometido que iba a hacer si su pueblo no era fiel. Pero lo que estaba ocurriendo es que Dios estaba disciplinando a su pueblo. Y estaba diciéndole, oye, que si no dependéis de mí, si no me buscáis a mí, si no, no podéis ser lo que tenéis que ser. Y realmente es un poquito el contexto que tenemos en el libro. Habían dejado de ser luz a la gente que le rodeaba. Habían entrado en un círculo vicioso donde Dios disciplinaba a su pueblo por no ser lo que ellos tenían que ser. Y eso me hace pensar, ¿qué tal nosotros? ¿Estamos siendo lo que Dios nos llama a ser? ¿De verdad somos la casa de pan? Y realmente eso me hacía pensar en muchas cosas. ¿Qué hacemos en medio de la dificultad de la vida? ¿Qué hacemos en medio de las pruebas que nos toca vivir? Yo no sé hasta qué punto Noemí tiene culpa en todo lo que le ocurre. Yo tengo un amigo que escribió un libro acerca de Ruth hace poquito y me lo mandó y casi la presenta como una víctima de lo que su marido decide hacer. Yo no sé si es así o no es así. Lo que sí yo sé es que ella se ve en una situación sumamente complicada al principio del libro y realmente es raro porque realmente nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué hizo la familia de Elimelech? ¿Qué hizo Noemí para vivir esa situación? ¿Qué papel juega Ruth en toda esta historia? Y realmente son preguntas que cuando tú te metes en ellas debieras disfrutar porque te das cuenta de un montón de cosas que el libro nos cuenta simplemente con, por ejemplo, los nombres. El nombre de Elimelech. ¿Qué significa el nombre de Elimelech? El Dios Melech, Dios, rey. Está diciendo, Dios es mi rey. Pero realmente era el rey de Elimelech. Era el rey de esa familia. Aceptaba lo que el rey había determinado que tenía que pasar en ese pueblo. Es muy curioso, porque si yo tuviera que resumir, pues el primer capítulo, yo tendría que decir, no confíes en tus propios recursos. Porque muchas veces en medio de las pruebas y de las dificultades, lo que tendemos es a recurrir a nuestros propios recursos. Y es un poco lo que hace Elimelech. Notad los primeros versículos, versículo capítulo 1, versículo eh, 2, y dice, y hubo un varón en Belén de Judá que fue a morar a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque había oído que allí no había hambre. Sin embargo, donde él estaba, había hambre. Y es muy curioso porque realmente cuando miramos la historia, nos damos cuenta que hay un montón de cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. Y como os decía, no confíes en tus propios recursos en medio de la oscuridad. Muchas veces confiamos en la percepción que nosotros tenemos de esa situación. Muchas veces nosotros lo que hacemos es tratar de ver en medio de la oscuridad a ver qué hacemos. Cuando os contaba la historia de esta mujer del avión y me contaba la historia de su marido siempre había hecho el trayecto del trabajo a su casa en coche. Yo no sé si habéis vivido en Barcelona o habéis estado alguna vez en Barcelona, pero el trayecto en coche
Es muy diferente al trayecto que tú puedes hacer caminando. Cuando él se trató de ir a su casa, se encontraba calles cortadas, porque él estaba acostumbrado de ahí por la autovía. Y que la calle que él quería coger no era la calle que debía coger. Es por eso que tardó 8 horas, aparte de la distancia. Pero lo que ocurre muchas veces es que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que nos avisa el libro de Ruth. Cuidado cuando estés en tiempos de pruebas o en tiempos de luchas o en tiempos de dudas con dejarte guiar por tus propios criterios. Eh, Warren Bisbee dice que la familia de Elimelech cometió 3 errores. Los 3 errores que cometen son los siguientes. Creo que los tengo aquí en la siguiente diapositiva. Ahí está. El primer error que cometen, no confiar en Dios. Y realmente es muy curioso porque cuando tú te pones a estudiar un poco el contexto, ves que Elimelech lo que se le ocurre dice, ¿hay pan en Moab? ¿Quién era Moab? La nación de al lado. ¿Qué era Moab de Israel? Enemigo. ¿Te vas a donde tu enemigo a comer? ¿Me seguís? Pero no solo eso, sino que eran paganos. ¿Y qué pasó? Pasaron tiempo allí. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Con quiénes se casaron? Con hijas de Moab. ¿Me seguís un poco la idea? Se amoldaron a una sociedad diferente a la suya, a una cultura diferente a la suya, a unos dioses diferentes a los suyos. Tratando de huir un problema, se metieron en un problema más gordo. Alguien dijo una frase que me llamó la atención. Dice, los esfuerzos para ir de nuestro destino solo nos sirven para llevarnos de nuevo a Él. Y aunque aquí no lo parezca, Dios estaba trabajando por detrás. Pero notad que ocurre algo curioso. Alguien dijo lo siguiente también, cuando una familia toma una mala decisión y cambia la hambre por algo diferente, trajo 3 funerales. Las consecuencias fueron trágicas, porque Dios estaba disciplinando a su pueblo en Belén. Pero ellos tratando de huir de esa disciplina, se encuentran una disciplina mayor. Muere Elimelech y posteriormente mueren sus 2 hijos. No sé si os dais cuenta un poquito de lo que está ocurriendo detrás de la historia, pero lo que está ocurriendo es que él sale de la casa de Pan hacia Moab, un lugar pagano, y en vez de buscar a Dios, encuentra la muerte. Y no solo encuentra la muerte, sino que encuentra la muerte de sus 2 hijos. Y eso lo vemos en los primeros versículos del capítulo 1 y vemos cómo al final pues queda una mujer desamparada en una nación que no tenía provisión para las viudas, en un lugar donde nadie iba a ayudar a una extranjera y además con dos que se habían casado con 2 extranjeros. ¿Os imagináis la situación? El primer error fue no creer en Dios, la incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el mismo error? ¿Cuántas veces nosotros, por salir de un problema, en lugar de buscar a Dios, decimos, uy, voy a aprovechar mis recursos, voy a aprovechar mis ideas? Segundo error que comete la familia de Elimelech, el autoengaño. Y en los versículos siguientes, del 6 al 18, vemos cómo Noemí decide regresar. Mirad, versículo 6 dice, y entonces ella se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, ¿qué? Que Jehová había visitado a quién?
a su pueblo. ¿Dónde? En la casa del pan. Dios no se había olvidado de que era la casa de pan. Ahora, ¿cómo ella regresa? Y es la pregunta, ¿cómo regresa Noemí? Y realmente cuando ella oye que hay pan en Belén, ¿qué hace? Se pone contenta y coge a sus dos nueras y dice, oye, vámonos a Belén porque hay pan en Belén. ¿Hace eso? ¿Qué trata de hacer? Quiere volver a su tierra, pero no quiere enfrentar la responsabilidad de las cosas que ella decidió hacer. Quiere deshacerse de sus nueras. Se esconde detrás de la lógica. Oye, es que yo no puedo tener más hijos. Oye, es que yo no puedo daros apoyo. Oye, es que además ellas eran ¿de dónde? De Moab. Me van a mirar mal porque traigo a dos extranjeras. ¿Me seguís un poco la idea? La situación, lógicamente, era difícil. Pero ella se autoengañaba en el sentido de que Dios sí podía hacer en su situación. Es la coletilla que sigue al no creer en Dios. Si yo no creo en Dios, voy a tratar de ocultar mis errores, mis fracasos y mira, espabila tú y apechuga con tu vida, vete a donde tu mamá y que te cuide tu mamá. Trata de resolver las cosas a su manera, sin reconocer sus errores. Tercera cosa que encuentro en el capítulo 1. Tercer error, culpar a Dios por los problemas que yo tengo. ¿Quién había tomado la decisión de irse a Moab? ¿Dios le mandó un email y le dijo, oye, vete a Moab? ¿Dios le dijo, oye, vete a Moab, que allí hay pan? Es muy curioso porque cuando ella llega a su tierra, versículos 19, versículo, sí, 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Y la idea le estaba diciendo, mira, es que Dios ha puesto en contra de mí y a partir de ahora no me llaméis Noemí, llamarme amargura o amargada. ¿Os dais cuenta un poco la situación? Cuando no nos damos cuenta de que si yo utilizo mis recursos en medio de la oscuridad y no confío en Dios y en lo que Él tiene preparado para mí, me vuelvo alguien depresivo, amargado, frustrado. Y culpo a Dios de todo lo que me está pasando. Es muy curioso porque no nos damos cuenta qué es lo que utiliza Dios para hacerme crecer. Muchas veces va a utilizar la tragedia y el sufrimiento. Muchas veces va a utilizar la muerte de un ser querido para que dependa más de él. Muchas veces va a utilizar a las personas que menos pienso que me pueden ayudar para ayudarme. Ahí está una tal Ruth, que en los momentos más difíciles de la vida de Noemí estaba ahí a pie de cañón. ¿Quién iba a pensar que una mujer moabita, pagana, iba a hacer eso? Pero algo que Dios tenía preparado para esta mujer. ¿Sabéis? En esa misma época del apagón, ocurrió algo que me llamó la atención y lo leí en un par de periódicos. Y esto ocurrió, si no recuerdo mal, en Madrid, en lo que se llaman en el barrio de la Puerta del Ángel, había un pequeño supermercado día.
Y cuando sucedió el apagón, hicieron algo muy extraño. ¿Qué es lo que hacen los supermercados? Vender comida, ¿no? Es un negocio. ¿Pero sabéis lo que hizo este supermercado? Al no poder cobrar con los datáfonos por falta de luz, tomó la decisión de regalar barras de pan y paninis que les quedaban en esto. Total, ¿sabéis qué? Se iba a estropear. ¿Qué pensáis que pasó durante el apagón? Se llenó la tienda como nunca antes. La noticia corrió rápidamente y a eso de las 3:30 del lunes, decenas de personas, dice el periódico, se acercaron en fila al supermercado para recibir el pan gratis. Barras integrales, chapatas, picos, cualquier tipo de pan estaba disponible. Hay que se acercar ahí. El local arrasó con su pan y paninis porque no quería desperdiciar esos productos que se iban a echar a perder sin la refrigeración necesaria. Según el empleado, dice, estábamos a punto de cerrar y empezamos a regalar barras que quedaban y se llenó de gente y vino demasiada gente. ¿Os dais cuenta un poquito de lo que quiero haceros ver? Aquí encontramos una mujer amargada, pero sin embargo Dios había puesto a su lado una mujer que le dijo, mira, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú vayas yo voy a ir. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. Uf, ¿valoraba eso en mí? ¿O solo veía lo negro de la situación? ¿Me seguís un poco la idea? Llegamos al capítulo 2. Yo creo que soy muy ambicioso y quiero haceros los 4 capítulos, no sé si llegaré. Pero en el capítulo 2 encontramos, perdón, en el capítulo 1 encontramos esa advertencia. Cuidado, no te fíes en medio de la oscuridad de tus propios recursos. Y es curioso porque ahí encontramos una Noemí llorando y una Ruth llorando por la muerte de sus familiares. Pero realmente vemos una mujer comprometida diciendo, yo no te voy a dejar. Otra de las cosas que yo veo es actúa. Pero ¿en qué sentido actúa? Porque cuando llegamos al capítulo 2 dice, y Noemí, dice el primer versículo, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. ¿Y por qué nos empieza contando esto? Pues ya estoy aquí hablando de actuar, ¿no? Pero Dios está actuando por detrás. La providencia de Dios está actuando. Ahora, no actúa de la manera que Noemí quiere, porque Noemí quisiera tener pan donde estaba Moab. Hubiese querido que sus hijos y su marido no hubiesen muerto, pero formaba parte del plan de Dios para hacer de esta mujer una mujer totalmente diferente y hacer de esta mujer el vínculo por el cual la gracia de Dios iba a venir a todos nosotros. Uf. Es muy curioso porque muchas veces pensamos en la providencia de Dios, y esto no es mío, es de otro autor que me gusta. Dice lo siguiente, el propósito de la providencia de Dios no es hacernos la vida más fácil o la vida más cómoda, sino hacernos y transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Sabéis? Y eso a veces implica dolor. Y es el medio que iba a ser de Noemí la persona que Dios quería que fuera. Pero fue a través de toda esta situación de dolor tras dolor tras dolor que la llevó a ser el instrumento útil en las manos de Dios. Creo que tengo aquí algunas cosas. ¿Dónde estaba la solución para la vida de Noemí? La solución se encontraba en vivir por fe. Y realmente me llama la atención que el libro comienza el capítulo 2 diciendo, y había en Belén un hombre rico. ¿Casualidad que fuera familia de su marido?
No, Dios tenía previsto que ese hombre estuviera ahí. Dios había previsto y tenía provisto para ellas que eso iba a ser el elemento de salvación, de redención para ellas. De hecho, yo llamo a voz el canal de la gracia de Dios en este capítulo, porque era por donde Dios quería mostrar su gracia a personas como Noemí, que habían decidido junto con su marido arriesgarse a su manera, sin confiar en Dios. Y Dios le dice, mira, aunque te has equivocado, yo tengo un plan alternativo para ti. Vive por fe. Y de hecho, llama la atención, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Uf, ¿os dais cuenta? ¿Qué estaba haciendo Noemí hasta aquí? Lamiendo sus heridas, mirando para adentro y diciendo, pobrecita de mí, ¿qué va a ser de mí y de esta pobre desdichada que viene conmigo? ¿Qué es lo que hace Ruth? Se pone a actuar. Yo no sé dónde había oído hablar de Dios, supongo que en casa de Noemí, pero sí entendía la gracia de Dios mucho más allá de lo que lo entendía Noemí. Sabía que había llegado a la tierra del pan, donde había provisión para las viudas, donde había leyes que le cuidaban y las protegían. Y dice, yo voy a actuar. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y dice, oye, suegra, me voy a espigar. ¿Qué piensas tú? Ahí había una fe, sabiendo que Dios iba a actuar. Es muy curioso, no tengo tiempo para pararme en todo el capítulo. Me encantaría. Pero creo que tengo un resumen, dos diapositivas más adelante. Ah, pues no, tengo la versión Laya aquí. Pues no, pues las tengo que decir yo. Voz. Pensé que había cogido la actualización que hice a las 7 de la mañana. Pero bueno, voz, canal de la gracia de Dios. Pero ¿qué tenía voz que lo hacía especial? Primero, él conocía a su Dios. Y realmente es muy curioso porque cada vez que vemos a voz, algo menciona de Dios. Mira, por ejemplo, versículo 4. Y aquí voz vino de Belén y dijo a los segadores. ¿Qué es lo primero que les dice a los segadores? Jehová sea con vosotros. Conocía a Dios y hacía que otros conociesen de su Dios. Sigue diciendo, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y voz, no solo eso, sino que obedece a Dios, toma la iniciativa. Notad, versículo siguiente, y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esa joven? ¿Había alguien ahí en su campo que no debía estar? Se preocupa por saber quién es ella. No solo eso, sino que habla directamente con esa persona y pregunta quién es y de dónde viene y quién es la familia de ella. Anda, casualidad que fuera al campo de voz, ¿verdad? Es más, si vamos unos versículos más abajo, dice, por ejemplo, versículo 8, y entonces vos dijo Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas, y mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados, dice, que no te molesten. Es más, y cuando tengas sed, ve y coge agua. ¿Os dais cuenta cuántas cosas vos está proveyendo para él? Es más, había investigado acerca de su familia. Versículo 11. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre, a tu madre, a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Uf, ¿os dais cuenta de todo lo que está ocurriendo?
Voz medio de gracia para un par de mujeres abandonadas. Voz como instrumento de la gracia de Dios para proveer y proteger a alguien que no lo merecía. ¿Cómo responde Ruth? Notad unos versículos más abajo, versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Notad otra vez la palabra gracia, ya aparece dos veces en este capítulo. Y empieza a decirle, halle yo gracia. Acude de una forma humilde. Ella podría decir, mira, es que yo soy pariente tuya, trátame bien. Pero no actúa de esa manera. Actúa con gratitud, con humildad, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Por qué? Pues ella era extranjera. Ella no merecía ese trato. Ella no merecía ese cuidado. Actúa con gratitud, acude con humildad, actúa creyendo las promesas porque Él le promete muchas cosas. Y provee cosas para ella, y le provee para ella y para su suegra. Pero ¿por qué si no era obligatorio? Porque aquí está ilustrando la gracia de Dios y Él es un representante de esa gracia para con ellos. Pero es muy curioso, acude con gratitud, con humildad, creyendo en las promesas, no mirando atrás. Dejó atrás su pasado, dejó atrás su historia triste, dejó atrás su tragedia. Ahora estaba mirando con esperanza, porque había un Dios que respondía a a sus necesidades. Ahora es muy curioso, y esto ya es añadido. ¿Qué es lo que le hacía confiar en este hombre? ¿Qué había visto en este hombre que le hacía tener esperanza? Para mí, básicamente tres cosas. La primera, sabía quién era el que prometía. Era un hombre rico, era un hombre generoso, era un hombre amable, era un hombre que estaba ahí dispuesta a darle lo que ella no merecía. ¿Recuerda a otra persona que hace eso con nosotros? A mí me recuerda a Jesús. Y en los momentos de dificultad debiéramos acudir a Él. Sabía quién era el que prometía. Sabía que tenía los recursos necesarios, no solo para mantenerla a ella, ni mantenerla a su suegra, sino que podía sacarlas de la situación donde estaban y darles un futuro y esperanza. ¿Será que Jesús no es lo mismo para nosotros? Pero cuando estamos en momentos de dificultad, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a nuestra autosuficiencia. Es más, después de este capítulo, ella sabía lo que él había hecho a su favor. De hecho, cuando miremos el capítulo, vamos a ver que se llevan muchísimas cosas a casa de la suegra. Le dio mucho más de lo que ella había recogido para que no se fuera con las manos vacías delante de su suegra. Es decir, la gracia de Dios es mucho más abundante de lo que nosotros muchas veces necesitamos en los momentos de necesidad. Solo que muchas veces, como Noemí, no nos damos cuenta. ¿Me seguís un poco? Me he saltado un montón de cosas que tengo aquí. Hay que vivir dependiendo de la gracia de Dios como lo hacía Ruth, pero sobre todo hay que vivir con esperanza, porque sabía quién era Boaz, sabía lo que Boaz había hecho, sabía lo que él podía hacer. Sabéis, durante ese apagón ocurrieron cosas curiosas. En el apagón en Valencia hubo algunos barrios que un montón de vecinos se juntaron y decidieron organizarse rápidamente para ayudar a los más vulnerables. Entre ellos había una enfermera jubilada y esa enfermera jubilada sacó su linterna
y fue de piso en piso buscando y revisando si había ancianos que necesitaban ayuda. Alguien ayudó a cargar los móviles de esas personas mayores con una batería portátil que él tenía. Otra vecina preparó una olla grande porque tenía una cocina de gas y preparó un buen potaje y un caldo caliente para darle a todos los que quisieran de sus vecinos. ¿Os dais cuenta? Vos representaba la gracia de Dios. En situaciones difíciles muchas veces aparecen ángeles disfrazados de hombres para suplir nuestras necesidades. Esta historia nos refleja muchas cosas, pero sí refleja también lo que se espera de nosotros como instrumentos de gracia a otros. Cuando llegan las pruebas a alguien que tú conoces, ¿eres de ayuda o simplemente pasas por alto? No es tiempo de huir, no es tiempo de escondernos, no es quedarnos en la queja como Noemí, sino de actuar con fe, con humildad y con un servicio sincero hacia los demás. La tercera cosa que hace Ruth, cuidado con lo que hacía Noemí, actúa con fe, actúa eh, dependiendo de la gracia de Dios, actúa viviendo en esperanza. Pero, ¿sabéis? Muchas veces los resultados tardan en venir. Y, ¿sabes? La esperanza requiere preparación, ¿eh? Como dije, sabía quién era el que iba a proveer, sabía los recursos que tenía, sabía lo que él había prometido y confiaba en él. Pero le vino ayuda de forma inmediata. Se le resolvió los problemas de forma inmediata. De hecho, el capítulo 3 lo que nos enseña es que todo es una espera. Notad, capítulo 3 versículos, eso, ¿ves? Yo sabía que tenía la versión actualizada y ahora aparece donde no debía aparecer. Vale, ahora sí. Requiere una preparación. Se lavó, se lavó. Uf, dice que se perfumó, se puso ungüentos encima, cambió sus vestidos. Lo que da a entender, se saca sus vestidos de luto. ¿Por qué? Porque ella tiene esperanza, que va a haber un cambio. Tiene que haber un cambio también interno. Ese lavar posiblemente va más allá de físicamente. Hay un cambio interno que ha ocurrido antes. Es ungirse. Algunos apuntan a un cambio dentro de su espíritu también. La idea es que la espera requiere someterse a la voluntad de otro. Tenía que esperar que vos hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, es curioso porque en el capítulo 3 ocurren una serie de cosas que habla Noemí y ya Noemí, ya con medio ilusión, trata de meterse entre Boz y Ruth y trata de introducirla a su cultura y cómo conquistar a Boz y cómo lograr que él se case con ella. No voy a entrar en unos versículos difíciles que hay por ahí. Pero la idea no encaja para mí que haya un acto sexual ahí, pero simplemente lo menciono porque es algo difícil para algunos, pero para mí, tal y como es el carácter de voz, no encaja. Pero lo que sí vemos es que ella tiene que someterse a la voluntad de otro. Y realmente cuando lo vemos en los versículos 6 al 9, vemos que realmente le pregunta cuando se encuentra esa mujer en la era, y entender la era que era un espacio al aire libre, y que estaba abierto a todo el mundo, o sea, todo lo que muchos piensan es más elucubración del siglo XXI que lo que dice el texto. Pero lo que se encuentra es que de repente se encuentra una mujer y le dice, oye, recógeme bajo el manto de la punta de tu manto. Y eso era una referencia a decir, oye, cásate conmigo.
Es como cuando alguien se presenta en casa, en mi casa, y viene, no tengo hijas, no, al revés, que mi hijo se presenta en casa de otro y va con un anillo diciendo, oye, voy a pedirte que te cases conmigo. Lo que está diciendo aquí Ruth es, oye, cásate. Uf. Pero eso requiere que se someta a la voluntad de vos. Y vos le dice, oye, sí, me voy a casar contigo, pero tienes que esperar, porque hay alguien que tiene el derecho antes que yo. Y si él quiere casarse, tendrá que casarse él contigo. De hecho, es muy curioso porque realmente requiere una escucha activa. Y de hecho, si os fijáis, por ejemplo, en el versículo, eh, creo que es el versículo 12 y 13, después de eso se levantó y realmente se quitó el manto de detrás y dice, y le dio 6 medidas de cebada y las puso encima y ella se fue a la ciudad. Pero notad, todo lo que está ocurriendo aquí requiere que escuche bien lo que vos dice que tiene que hacer. Ella tiene que esperar pacientemente a que él pueda tratar el asunto de la forma adecuada. La espera también garantizó que iba a ocurrir algo. Él entrega una provisión para mientras ella espera. Nuestra versión creo que dice 6 efas o 6 medidas de cebada. Creo que en la versión de las Américas decía, a ver si lo encuentro, es el versículo 15. 6 porciones de cebada y se las puso encima. La idea es que daba comida para 6, 7 días para ella. Eso implicaba una espera paciente y requería esperar que Dios fuera a actuar. Notad, versículos 16 en adelante. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, caí, hija mía. Y él le contó todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, esas 6 medidas de cebadas me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ahora notad cuáles son la respuesta de Noemí. Empieza a cambiar Noemí. Dice, espera, hija mía, hasta que sepas cómo este hombre resuelve el asunto, porque aquel hombre, dice, no descansará hasta que lo resuelva. Otra vez, si yo tengo razón y vos es un tipo de Cristo y un tipo de nuestro Dios, Él no va a descansar hasta que resuelva el problema que estás viviendo. Pero otra vez, si vos es tipo o representante de esa gracia de Dios, ¿cómo será nuestro Dios cuando estamos en medio de los problemas? En medio de la oscuridad, espera de Dios haciendo lo que Él demanda de ti. Muy bien. Ahora, notad, he cambiado el título ahora. ¿Por qué pensáis que he cambiado el título? Cuando la casa de pan se convierte otra vez en casa de pan. ¿Qué pasa cuando la casa de pan produce pan? Yo no voy a hablar del pan canario. Yo sé que aquí hay buenos panes. Hay un pan ahí de puño por ahí, por Ingenio y por Agüimes que están muy buenos. Hay un pan de millo también por ahí que está muy bueno. No, yo tiro más al de mi tierra, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos venden un pan gallego, pero nos está engañando. Yo ese pan gallego nunca lo he visto en Galicia, ¿eh? Yo cuando fui la primera vez a la panadería y me dicen, oye, oye, tienen pan gallego. Y vi la barrita aquella que me da y dice, esto yo no lo he visto en mi tierra nunca. Yo esperaba un pan de millo, pero de millo de verdad, de ese macizo. O un bollo, o una bolla de esas roscas que tenemos en Galicia, que son muy crujientitas y muy esponjosas por dentro. Pero
cuando la casa de pan se vuelve pan otra vez y dependes de quien suple a esa casa de pan, Dios hace cosas que tú no te esperas. Y es muy curioso porque habría que pararnos mucho rato en el pasaje y todo lo que se mueve por detrás y cómo trata al otro pariente y cómo Booz pues media en todo eso. Pero lo que quiero llegar es a la última letra que yo tengo en el acróstico que estábamos siguiendo. Cuidado, actúa, espera, pero cuando la casa de pan depende del proveedor del pan, se vuelve una casa de alegría. Y es muy curioso porque cuando empezamos a comparar capítulo 1 y capítulo 4 nos damos cuenta que al principio encontramos una situación de hambre y de muerte, y aquí nos encontramos en este capítulo una situación de provisión, de familia y de una nueva vida. Aparece un bebé. Lo que era imposible para el capítulo 1 para Noemí es que, oye, yo ya no tengo hijos, no tengo recursos para vosotras. Cuando dependes del proveedor de la casa de pan, eso se hace una realidad. De estar en una situación desesperada en el capítulo 1, amargada, de soledad, encuentras alegría, gozo y una situación familiar de regocijo. De estar desesperado a una situación de esperanza, no solo de la familia, sino de lo que iba a venir a nivel nacional, un señor llamado David, el hombre conforme al corazón de Dios, y de lo que iba a venir a través de ese David, de uno de sus descendientes llamado Jesús. Pero todo porque una mujer extranjera decide hacer de la casa que no hay pan, casa de pan. Decide confiar en un Dios, decide actuar. Y entonces su situación desesperada se vuelve una situación de gozo y que es de bendición para otros. Notad algunas cosas que aparecen en este capítulo, simplemente como botón de muestra. Versículo 11 del capítulo 4. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos de qué? De lo que estaba haciendo Booz, que había asumido la responsabilidad del otro, no quería asumir. Y dice, Jehová, no te dice ahora, haga tu mujer o a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea. ¿Qué sale de Raquel y Lea? Las 12 tribus. Sale toda la nación de Israel. Dice, oye, tú que eres extranjera, que decides confiar en Dios, oye, que te haga como ellas que son beneficiarias de la promesa. No solo eso, nota, dice, y seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa, dice, como la casa de Fares, que dio luz a quién, a Judá. ¿Y quién viene de Judá? ¿Me seguís? Una extranjera, alguien que no merecía nada, por confiar en Dios en los tiempos de oscuridad, de prueba, por actuar como debe actuar con su suegra, por depender de la gracia de Dios, logra lo que nadie en el pueblo de Israel había logrado en esos tiempos. ¿Sabéis? Algunas aplicaciones para nosotros. A veces Dios trabaja, incluso en nuestros apagones. Cuando parece que no hay luz, Dios está trabajando. Nosotros no lo vemos con claridad, pero Dios está haciendo en la sombra. Ruth y Noemí al principio no sabían cómo iba a acabar su historia, pero ella decidió confiar en Dios y acabó de una forma alegre. Terminaría con alegría, formando parte del linaje de Jesús. El ser fiel, el confiar en Dios, el depender de su gracia, el dejar a Dios actuar y esperar en Él, trae bendición.
La historia no acaba en oscuridad. Dice el Salmo 30, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el gozo. Es curioso porque durante el apagón ocurrieron muchas cosas que resultan curiosas. Pero cuando yo veo la historia de Ruth y de Noemí, me recuerda a una historia que leí también en otro periódico en la época del apagón. Y contaba lo siguiente, cuando volvió la luz, todos corrieron como si fuera la final del mundial. ¿A dónde corrieron? A los enchufes. Había que conectar el móvil, había que conectar la tele, había que conectar etc, 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 etc. La licuadora, la consola, la plancha. ¿A qué corremos nosotros? ¿Recordáis la historia que os conté al principio? De aquella señora que iba en el avión conmigo. Cuando el marido llega, después de 8 horas de caminar, abre la puerta. ¿Sabéis qué pasó? Vino la luz. Vino la luz justo cuando entraba por la puerta. ¿Qué harías tú si fueras el marido? Él decidió cogerse una buena bañera, meterse en la bañera, darse un buen bañito y disfrutar después de su mujer. Pero tela. Las pruebas son duras, pero cuando entendemos quién está detrás de ellas y lo que Él puede hacer y lo que Él quiere hacer y lo que Él va a lograr después, entendemos lo que dice Santiago cuando dice, tened por suma gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Santiago? ¿Tiene razón Santiago? Según lo que vemos en la vida de Ruth, sí, vale la pena pasar por ahí. ¿Qué tal si oramos? ¿Os parece? Señor, gracias por pasajes como este, pasajes en los que encontramos a Ruth, a Noemí, a Boaz, y vemos situaciones complicadas en la vida, vemos situaciones que quizás si estuviéramos en su pellejo no entenderíamos. Posiblemente actuaríamos como ellas o quizá peor que ellas, Señor, y nos damos cuenta que realmente hay un Dios que tiene control, que mueve las cosas como Él quiere moverlas para que nosotros lleguemos a ser lo que tú quieres que lleguemos a ser. Y es increíble cómo tú mueves a una mujer que realmente nadie usaría, a una mujer enemiga del pueblo de Noemí, a una mujer que quizá pues sería menospreciada cuando entrara en el pueblo de Belén, pero realmente tú la hiciste y la pusiste en un lugar de honra, un lugar del cual pues ella pues sería una de las ascendientes del rey David y una de las ascendientes de la genealogía de Jesús, Señor, y eso nos sobrecoge, porque como tú sueles hacer, utilizas quizá lo que otros menosprecian, utilizas lo vil para tus propósitos. Señor, te damos gracias por la historia de Ruth y de Noemí. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Y Señor, lo que tú nos enseñas también a través de esa casa de pan, que debemos aprender a confiar en ti, que debemos actuar sabiendo quién tú eres, sabiendo lo que tú tienes a nuestra disposición, sabiendo lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a saber esperar los tiempos y las sazones para ver el fruto de lo que estamos haciendo para ti, pero también ayúdanos a disfrutar con alegría de los goces del fruto que tú estás haciendo a través de la prueba. Ayúdanos a mirar para adelante con esperanza, sabiendo que lo que viene es mejor. En el nombre de Jesús. Amén.